A la grabación. Muy buenas noches de nuevo a todas que están aquí en vivo y las que están mirando la grabación. Hoy día, hermanas, estamos en la mitad del curso. No lo puedo creer. Ya hemos terminado, o bueno, vamos a cumplir 4 lecciones, como pasa el tiempo. Y hoy día vamos a regresar al reino del sur, al reino de Judá. Pero hoy día vamos a ver un otro rey allá, un rey que no desea seguir a Dios. Y vamos a ver las consecuencias de un pueblo que no están caminando bajo su Padre Celestial. Vamos a ver un profeta, el profeta Jeremías, intentando avisarles, bueno, Dios por Jeremías, intentando avisarles de su pecado y del perdón que tiene listo para ellos, pero ellos no querían escuchar. Entonces, hoy día vamos a ver un momento en la historia tan importante en la historia de Israel, el pueblo de Israel. Es la historia de la caída de Jerusalén, la caída del pueblo de Dios. Pero bueno, Dios es fiel y también incluso en una historia de tristeza vamos a ver qué profundo es la gracia de Dios y su misericordia para su pueblo y cómo Él siempre estaba y Él siempre estaba llevando o preparándoles para su Salvador. Entonces empezamos, hermanas, en oración. Oro que Dios me da las palabras, que toda mi palabra, mis pensamientos sean aceptables ante Él, mi roca y mi redentor. Y empezamos, como siempre, en oración. Oremos, hermanas. Querido Padre Celestial, hay una guerra desatándose dentro de mí. Mi vieja naturaleza pecaminosa todavía quiere cerrar mis oídos a tus advertencias y instrucciones dentro de la Biblia. Pero tú me has llevado a la fe en Jesús, quien me rescató del castigo que merecía por mis pecados. Fortalece mi fe para escuchar su palabra y para luchar contra mi naturaleza pecaminosa. En el nombre de tu Hijo y mi Salvador Jesucristo. Amén. Amén, hermanas. Empezamos con Jeremías y la caída de Jerusalén. Hoy día vamos a ver la historia de la caída de Jerusalén y también vamos a hablar un poquito de un parte de su proyecto final, que sería explicar por qué el paso de considerar es tan importante hacer antes de hacer aplicaciones en nuestras vidas la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar en la historia de hoy día. Y como siempre vamos a empezar con un captar. El captar es de Mateo 16:24. Ahí Jesús está enseñando a sus discípulos y Jesús dice, si alguno quiere seguirme, niéguense a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tome su cruz y sígame. Como cristianos, hermanas, tenemos la paz de Cristo en nuestros corazones, tenemos la certeza de la vida eterna por la fe. Pero mientras estamos en esta tierra esperando al cielo, caminamos en un mundo pecaminoso. Y Cristo dijo a sus discípulos que en este mundo sí vamos a tener aflicción, pero que confiamos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, como cristianos, también nosotros llevamos cruces mientras estamos aquí en este mundo. Esperamos la perfección del cielo, pero mientras esperamos, llevamos cruces como nuestro Señor. Entonces, en la historia para hoy día, hemos leído Jeremías 36 y Jeremías 37. Y ahí vemos un profeta que estaba llevando muchos cruces en su vida. Y deseo escuchar de ustedes, si pueden identificar algunos cruces que sufrió Jeremías, es decir, ¿qué sufrió Jeremías en su ministerio? ¿Qué podemos ver en 36 y 37 que pasó a Jeremías? ¿Algunos pensamientos?
¿Qué pasó con Jeremías que era complicado, que eran obstáculos, sufrimientos? Rosalba, adelante, amiga. Básicamente la vida de Jeremías fue una vida bastante fuerte y sufrida, ya que él es uno de los apóstoles, hasta donde yo tengo entendido, más jóvenes, perdón, profetas más jóvenes, eh, que él se dejó mucho guiar por el Señor porque él no sabía cómo iba a expresarse ni cómo iba a actuar, pero siempre confió en el Señor. Estuvo preso, tuvo prohibiciones de casarse, por su mismo bienestar. Claro, en el momento a lo mejor él no lo entendía, pero sí, él no sabía cuál era el propósito que estaba detrás de eso. Y el propósito de todo lo que el Señor nos pone en nuestro camino es para nuestro crecimiento espiritual y para cumplir el propósito de su voluntad. Ah, Este, y él también se le prohibió entrar en templos de, de Jehová porque ese era el cumplimiento de la palabra de lo que le dio el Señor, pues. mm, exacto. Wow, muchas gracias, Rosalba. Gracias por contestar. Sí, mencionaste muchas cosas de la vida de Jeremías. También mencionaste dos cosas de los capítulos 36 y 37. En 36 podemos ver que Jeremías no está permitido entrar al templo del Señor. Está prohibido. ¿Por qué? Porque estaba predicando, mostrando al pueblo, al rey, su pecado y no le querían escuchar más. Entonces no permitieron que él podría entrar al templo de Jerusalén. Entonces imagínense ser profeta, profeta del Señor con la palabra del Señor y la gente no te permite estar en el templo. Entonces la gente no quiere escucharle. Qué cruz, ¿cierto? Qué cruz. Cuando tú tienes algo para compartir en el nombre del Señor y nadie desea escucharte. También mencioné en 37 cuando era llevado Jeremías al cárcel. Y vamos a verlo un poco más, pero era llevado al cárcel allá porque de nuevo no querían escucharle. Entonces, podemos ver muchas veces en la vida de Jeremías los cruces que llevó. También vamos a ver cómo él escribió el mensaje de Dios en un rollo y qué hicieron la gente, al rey de Judá, lo quemó, lo quemó. Entonces, podemos ver que a veces en el ministerio no es fácil. De hecho, muchas veces en el ministerio no es fácil. A veces hay obstáculos, a veces hay complicaciones, a veces hay persecución. Y eso es un ejemplo de cruces que llevamos los cristianos, especialmente los que están compartiendo la palabra de Dios. ¿Y nosotros hoy en día llevamos cruces? Bueno, Pedro dijo que sí. Aquí dice Pedro en 1 Pedro 4, versículos 12 hasta 14. Amados hermanos, no se sorprenden de la prueba de fuego a que se ven sometidos, como si les estuviera sucediendo algo extraño. Al contrario, alégrense de ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, para que también se alegren grandemente cuando la gloria de Cristo se revele. Bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. Es decir, amigas, que nosotros tenemos la bendición de tener victoria en Cristo. Tenemos la bendición de vida eterna por la fe que Cristo dio su vida para nosotros. Y también en este mundo no va a ser fácil, porque en este mundo todavía estamos esperando la perfección del cielo. Entonces, a veces hoy en día, personas desean decir, si tú no estás, si no tienes bendiciones o si no tienes éxito, significa que no tienes fe.
Y bueno, la Biblia no nos muestra no nos muestra así, ¿cierto? En la Biblia nos muestra que los cristianos, como cristianos, sigamos Cristo y llevamos nuestro cruz. Para algunos de nosotros quizás es la salud. Para otros quizás es una otra lucha que tenemos en la vida. Pero lo que tenemos es Cristo con nosotros. Tenemos la paz que sobrepasa todo entendimiento en nuestros corazones. Para que si estamos en la valle de la vida, está bien, porque dentro sabemos que tenemos la victoria ya. Bueno, hermanas, vamos a empezar con la historia de Jeremías. Podemos ver lo que pasó. Es muy lindo ver en dos partes de la Biblia cómo pasó la caída de Jerusalén. Tenemos en Jeremías el cuento de Jeremías intentando hablar con la gente de Jerusalén. Y en Segunda de Reyes 25 tenemos la historia de la caída de Jerusalén. Entonces podemos ver de distintas partes de la Biblia y considerar todos los detalles para entender bien lo que pasaba. Entonces, vamos a ver la historia. Ustedes pueden seguir en sus Biblias si desean. Estamos en Jeremías 36. Y en este capítulo vemos que Dios dijo a Jeremías que toma un rollo y es para que él escriba en el rollo todo lo que Dios ha dicho a él acerca de Israel, acerca de su pueblo. Quería que Jeremías escriba todo en un rollo para entregarlo a la gente de Jerusalén. Entonces Jeremías llamó a Baruch, su asistente, y Jeremías dictó lo que Baruch escribió, la palabra del Señor. Y como hemos visto, Jeremías no podría entrar a Jerusalén, o al templo, perdón, no podría entrar al templo para leer la palabra de Dios al pueblo. Entonces envió a Baruch a hacerlo y lo hizo. Es un hombre bien fiel, Baruch, un personaje muy interesante en esta historia, de verdad. Baruch fue al templo y leyó el rollo del mensaje del Señor. Y la gente escucharon, pero un hombre en particular, Micaías, oyó el mensaje y lo llevó y fue corriendo al palacio para decir a los altos funcionarios, para decir que hay un mensaje del Señor. Entonces pidieron que Baruch entre también al palacio para leer el mensaje a ellos. Y cuando terminó, preguntaron, ¿de quién es este mensaje? Y Baruch dijo, de Jeremías. Jeremías personalmente me lo dictó todo. Entonces ellos tomaron el rollo y dijeron a Baruch que usted y Jeremías váyanse y esconderse, porque su mensaje es fuerte. Y sabían que el rey no va a gustar el mensaje de Dios. Entonces llevaron el rollo al rey y el rey era el rey Joaquín. Entonces era un momento de invierno, entonces el rey estaba con un brasero encendido para calentarse y empezaron a leer el rollo a él. Y imagínense, es un rollo, ¿cierto? Es muy largo, entonces las palabras están en columnas y lograron a leer como 3 columnas nomás del rollo. Y él lo cortó con un cuchillo y lo echó en el fuego. No quería escuchar más. Y dice la palabra de Dios que ni el rey, ni los altos funcionarios que oyeron toda la lectura, ni los altos funcionarios oyeron todo el rollo, y ninguno de ellos sintieron malo, ninguno de ellos sintieron miedo, ni dieron señales de dolor. No querían escuchar la palabra de Dios. Además, el rey quería apresar al profeta Jeremías y Baruch, pero el Señor los ocultó. Allí termina el capítulo 36. Y cuando vamos a 37, podemos ver que Dios quería que Jeremías escriba de nuevo el rollo, que escriba todo de nuevo por medio de Baruch. Y también agregaron un mensaje especial para el rey. El mensaje especial para el rey Joaquín de Dios era así:
Tú quemaste el rollo y arrepentiste a Jeremías por haber escrito en él que el rey de Babilonia va a venir sin falta a destruir el país y a dejarlo sin hombres y sin animales. Pues bien, yo, el Señor, te dijo a ti, Joaquín, rey de Judá, que tú no tendrás descendientes en el trono de David. Vas a morir y el reino y Jerusalén va a ser destruido. Entonces Jeremías escribió todo de nuevo y tomó rollo y lo entregaron a la gente de nuevo. Y sabemos que después de un poco tiempo había un otro rey de Judá, el rey Sedequías. Y mientras él era rey, tampoco quería escuchar a Jeremías. De hecho, es interesante porque no quería escucharle, pero también estaba preguntándoles cosas, ¿cierto? Pregunté a Jeremías, o pidió que Jeremías podría orar para la gente, que ora para nosotros. Y Jeremías le contestaba que, bueno, van a ser destruidos si no regresen al Señor. Después algo pasó que capturaron a Jeremías y eran colocados en la cárcel. Y el rey llegó de nuevo a Jeremías preguntándole, ¿hay algún mensaje del Señor? Y Jeremías respondió, sí. Y es lo siguiente, que su majestad va a caer en el poder del rey de Babilonia. Entonces, el rey, es interesante, el rey no quiso escuchar su mensaje, pero sí lo sacó del cárcel y lo puso en el patio del cárcel, un nivel quizás un poco mejor. Y le dio pancito cada día, pero todavía no quería escuchar a la palabra de Dios. Y ahí termina nuestras lecturas de Jeremías. Y avanzamos a Segunda Reyes 25, donde vemos que la palabra de Dios sí pasó. Dios siempre cumple con sus promesas. Entonces ahí podemos ver que el rey de Babilonia entró a Judá y empezó a marchar contra Jerusalén y la sitió. Lo tenía citada 1 año y medio la ciudad de Jerusalén. Y sabemos que Sedequías, el rey, y algunos otros intentaron a escaparse por un hueco en la muralla, pero lo encontraron. Y mataron a muchos de ellos y llevaron al rey Sedequías al rey de Babilonia. Y también sabemos que quemaron el templo, quemaron las casas, quemaron el palacio y llevaron la gente a Babilonia. Pero dejaron algunos de los pobres, dice las escrituras, lo dejaron para que podrían trabajar en los campos. Entonces allí quedó algunas personas. Sabemos que destruyeron el templo y llevaron todo el oro y el bronce que estaba allí, lo llevaron a Babilonia. Y ahí quedamos, hermanas, en la historia tristeza de la caída de Jerusalén. El pueblo de Dios está llevado a Babilonia. Bueno, ahora deseo escuchar sus voces, por favor. Ayúdenme en repasar la historia con los detalles, por favor. ¿Quiénes son los personajes de la historia? Hay muchos. Entonces vamos a enfocar en los personajes principales. ¿Quiénes son los personajes principales, hermanas? Doy la bienvenida a Sofía. ¿Cómo estás, hermana Sofía? Bien, muchas gracias, profesor. Aquí estamos conectados para aprender en esta clase. Que Dios le bendiga. Gracias. Igual, hermana. Gracias por estar. Y también la Cris entró. ¿Cómo estás, hermana Cris? Muy bien, buenas noches. Buenas noches, Muy hermana. bien, gracias. Me conecté un poco atrasada, me perdí. No te preocupes, estamos felices que estás aquí. No hay problema. Ay, gracias. Bueno, hermanas, ¿quiénes son los personajes de la historia? Vamos, hermanas.
¿Quiénes son? Dime un personaje de la historia, por lo menos. Amén. Sería Eh, Jeremías, Jeremías, escuché, ¿qué más? sí, Nabucodonosor, Sí, exacto, el rey de Babilonia. ajá, de Babilonia, Sedequías, el rey de Judea, Perfecto. pues el pueblo. Perfecto. Yo creo que es suficiente, Edna. Muchas gracias por contestar. Sí, tenemos Jeremías, ¿cierto? Profeta. Bueno, un personaje bien importante en la historia. Tenemos al rey Joaquín y al rey Sedequías, los reyes de Judá. Y también tenemos al rey de Babilonia y sus soldados y el pueblo de Jerusalén. Hay otros mencionados, pero ellos son los principales. Muchas gracias, Edna. Y ahora vamos a los objetos. ¿Qué objetos? ¿Cuáles son los objetos que tenemos aquí en esta historia? Rosalba, gracias. Adelante. El rollo, el fuego, el cuchillo con el que cortó y dividió el rollo, eh, ¿cómo que se llama esto? El rollo, el fuego. eh, sí, básicamente esos son los que más así llego a la mente, pues, Sí, muchas por lo gracias. poco. Sí, eso es lo que tengo yo también, hermana. El rollo o los rollos, porque escribió dos. El brasero encendido, el fuego, el cuchillo. También quizás al final de la historia podemos ver el pancito que Jeremías comió cada día. Y en Segunda de Reyes 25 habla del templo y habla de las cosas del templo que sacaron los babilonios. Entonces, los objetos, las columnas, el oro, el brasero, las cosas del templo para servir al Señor, lo sacaron y llevaron a Babilonia. Entonces ahí podemos ver algunos detalles de la historia, pero lo principal es el rollo, ¿cierto? Que quemaron el rollo, que es quemar la palabra de Dios. ¿Dónde ocurrió la historia, hermanas? ¿Dónde estamos? Porque es una historia real. Entonces deseamos recordarnos dónde está. Gracias, Rosalba. Adelante. En el reino de Judá, en Jerusalén, en la capital del reino, que era Jerusalén, que era la ciudad más grande y fortificada y que por tanto era considerada la capital del reino del sur. Perfecto. En el sur, en el reino de Judá, la ciudad capital de Jerusalén. Dentro de la ciudad tenemos acción en el templo y también en el palacio, también en la cárcel. Pero sí, más o menos en Jerusalén. También podemos decir Babilonia quizás, porque al final llevaron la gente a Babilonia. Pero la historia tomó lugar en Jerusalén. ¿Cuándo ocurrió la historia? Bueno, podemos ver por Jeremías y por Segunda de Reyes que estamos en los reinos de Sedequías y Joaquín. Entonces estamos entre los reinos de esos reyes de Judá. Y no está aquí en esta parte de la Biblia, pero podemos decir que estamos 600 años antes de Cristo, cuando esta historia ocurrió. 600 años antes de Cristo. Y bueno, también sabemos que cuando el rey de Babilonia llegó, estaba visitando la ciudad de Jerusalén por 1 año y medio. Entonces, la historia tomó lugar por algunos años, porque no solo era lo de cuando el rey llegó para visitar la ciudad, era también la historia de Jeremías hablando con ellos. Entonces, podemos imaginar algunos años pasando en estos capítulos.
Bueno, hermanas, ¿cuál es el problema principal que encontramos acá? ¿Cuál es el problema principal? Roselva va a ganar el premio de esta noche. Muchas gracias por la participación, Roselva. Adelante. El problema principal en las dos historias es la desobediencia del pueblo en cuanto a la ley del Dios, a la ley establecida. Las personas se abocaron, o el pueblo se abocó hacia otros dioses, a vivir una vida que no era conforme a lo que ya se había hablado y se les había solicitado que cumplieran de acuerdo a la ley. Y estaban haciendo las cosas como eh, sin ningún tipo de orden, y a pesar de que los profetas, en este caso Jeremías, les notificaba que tenían que cumplir la palabra, que el Señor les estaba dando el ultimátum para que cumplieran la palabra, pero no lo hacían. Sí, muchas gracias. Estoy buscando. A ver. ¿Mm? Estoy buscando un parte de capítulo La clase. 36 que quería Si mostrarle. tenemos que ser pendientes. A ver, donde dice cuando Jeremías está con Baruch y están escribiendo las palabras del Señor y dicen, a lo mejor su oración llega a la presencia del Señor, que cada uno se convierte de su mal camino. Entonces, están con el deseo que regresen al Señor para recibir el perdón que el Señor tiene listo para ellos, pero no desean regresar. Entonces, estoy muy de acuerdo, Roselva, que la desobediencia es un problema gravísimo acá. Sofía, adelante, amiga. Yo también considero que, aparte de la desobediencia, el orgullo del rey que no quiso escuchar la palabra de Dios, entonces él en su actitud no quiso escuchar la palabra y más encima la rompió, demostrando una falta total de temor de Dios a las palabras que Dios le había mandado de advertencia por intermedio de Jeremías, y Jeremías no podía aparecer, así que mandaba a Baruch, el escribiente. Eso sería, entonces demuestra eso, la desobediencia, el orgullo y la falta de temor de Dios del rey. Exacto. Muchas gracias, hermanas Roselva y Sofía. Sí, ahí tenemos el problema más importante, más grande, y también el problema que el rey de Babilonia va a venir, ¿cierto?, para atacar la ciudad. Pero es un problema que viene porque no han obedecido la palabra de Dios. Y podemos decir que hay una solución de estos problemas. Qué pregunta complicada, ¿eh? ¿Hay una solución aquí de los problemas? También, amigas, si no desean hablar con voz alta, también se pueden escribir en el chat. Me ayuda mucho también. Adelante, Roselva. Para mí sí hubo una solución. La solución fue que se aplicó la voluntad del Señor, se cumplió la palabra designada, que si ellos no obedecían, no se sometían a la palabra del Señor, la capital, Jerusalén, caería y sería tomada por Babilonia, y de ahí viene el cautiverio babilónico. De hecho, se cumplió la palabra del Señor, porque en este caso era una profecía ya dictaminada, no era más que una profecía, era una sentencia que elevó Dios a través de Jeremías. Y si no se hacía como él decía, se cumpliría la sentencia, y se cumplió. En tal sentido, para mí, desde mi perspectiva, hubo una solución al problema, porque la desobediencia generó la sentencia del Señor, y eso sería como una especie de ejemplo para futuras generaciones, de que Dios es misericordioso y todo, pero también cumple su palabra. Sí, puede ser que sí solucionó, porque exactamente como comentaste, había justicia.
Y Dios es un Dios de su palabra. También podemos ver acá cómo Dios estaba cuidando su palabra. Cuando el rey lo quemó, pidió que Jeremías lo escriba de nuevo. Su palabra nunca va a perecer. Su palabra ser destruido. Su palabra siempre va a permanecer. Entonces podemos ver cómo Dios tiene siempre la palabra final, como es Dios santo. Y vamos a ver más adelante cómo incluso cuando había la destrucción de la ciudad, Dios en su amor, en su misericordia, dejó un remanente del pueblo de Dios. Entonces siguió fiel no solo a su promesa de que va a llegar al rey de Babilonia, pero también su promesa que Él es su Dios y está con ellos y va a enviar un Salvador. Entonces vamos a ver cómo Él siguió cumpliendo sus promesas un poco más adelante. Entonces, hermanas, ahora vamos a la aplicación para nosotros hoy en día. ¿Qué significa la caída de Jerusalén para nosotros? Entonces, sabemos que el punto principal es que después de que los reyes y la gente de Jerusalén rechazaron las advertencias del profeta Jeremías, su ciudad Jerusalén fue destruida y fueron llevados al cautiverio en Babilonia. Eso es el punto principal que podemos ver acá. ¿Y qué significa para nosotros? Bueno, pregunta número 2 se enfoca en el pecado que podemos ver acá en la historia y también en nuestras vidas. Yo, por ejemplo, pienso mucho en el pecado de no hacer caso a las amenazas y instrucciones de Dios dados en las Escrituras. No tenemos al profeta Jeremías escribiendo un rollo para nosotros hoy en día, pero tenemos el libro de Jeremías y también otros libros de la Biblia acá, a mano, ¿cierto? Entonces, ¿escuchamos lo que está aquí? ¿Estamos en la palabra? ¿Deseamos seguirlo o lo dejamos a un lado? Lo quemamos, quizás podemos decir, a veces cuando no prestamos atención y no deseamos seguirlo. Es un ejemplo de pecado que podemos ver hoy en día en el mundo cuando la gente no desea escuchar la palabra de Dios. Hermanas, ¿hay otros pecados que podemos ver acá o confesar en nuestras vidas? Rosalba. Uno de los pecados que yo visualizo mucho en esta historia y que considero que es uno de los que más abundan actualmente y que a veces muchas personas caen en eso, es el no tener temor de Dios. Muchas personas no tienen ese temor de Dios, piensan que pueden hacer cosas y Dios no se va a dar cuenta de las cosas. Manipular las cosas como ellos conviene y dicen, no, eso lo dice un papel, pero eso no va a ocurrir. Entonces, ahí, cuando las personas no tienen temor de Dios, yo digo que también eso parte de que son incrédulos. Porque si yo sé y he leído la palabra y sé que hay temor de Dios, yo no puedo hacer las cosas contrarias a la palabra sin pretender que eso va a tener unas consecuencias en mi vida. Sí, 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 exacto. Muchas gracias por compartir, Rosalba. También pienso en Jeremías. Como Jeremías siguió compartiendo la palabra. Uf, ¿cuántas veces tenemos oportunidades en la vida de compartir la palabra y no lo hacemos por miedo de rechazo? ¿Cierto? Entonces, o yo personalmente puedo confesar momentos en mi vida cuando podría compartir la palabra con alguien y no lo hizo. Y mira Jeremías, su ejemplo, que siguió compartiendo incluso cuando estaba en la cárcel, incluso cuando tenía un mensaje duro para compartir, lo hizo en amor, lo hizo en amor.
Bueno, ahora vamos a parte rico, aparte de la gracia, el amor inmerecido de Dios. ¿En qué versos y palabras de esta historia podemos ver amor de Dios para nosotros? Quizás algunos de ustedes están pensando, ay, ¿dónde está amor acá? Veo un profeta sufriendo, veo un rollo quemado, veo una ciudad destruida. ¿Dónde está el amor? Pero sí hay, sí hay. ¿Dónde está el amor de Dios en esta historia, hermanas? ¿Algunos pensamientos? Ma, ¿cómo estás? Muy bien, hermana, bendecida, agradecida con Dios por darnos este tiempo, este espacio para meditar en su palabra. Y bueno, yo veo el amor de Dios hacia el pueblo de Israel cuando manda a Jeremías a que les escriba el rollo para advertirles lo que él no quiere que acontezca, que él quiere que regresen otra vez a la obediencia, a la sujeción, pero ellos desafortunadamente pues no lo ve así el rey y por lo tanto no sus seguidores. Entonces ahí veo el amor de Dios en querer extender su misericordia y llamarles. Hay una porción en la palabra de mi Dios que dice que el padre que ama a su hijo lo corrige. Realmente ahí vemos cómo Dios estaba tratando de corregir al pueblo, pero el pueblo no quiso escuchar, el rey no quiso escuchar y por lo tanto tuvieron que vivir las consecuencias de sus decisiones, ¿verdad? Entonces ahí es donde yo veo el gran amor que Dios tuvo para su pueblo y que nos sigue extendiendo a nosotros hasta hoy día y que creo que esta lección nos sirve precisamente para eso, para reflexionar en qué áreas de nuestra vida hemos sido desobedientes y que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya y nos dé el discernimiento para entender en todas y en cada una de las áreas de nuestra vida en donde estamos siendo desobedientes y que el Señor, ¿verdad?, con su misericordia nos llama a la corrección. Amén, amén. Gracias, Ma. Estoy muy feliz que compartiste sus palabras porque sí, ahí veo también el amor de Dios. Podemos ver vez tras vez Dios mandó sus profetas a predicarle a su pueblo un mensaje de regreso al Señor, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué siguió enviando profetas a ellos? Porque Él los amaba. Porque los amaba. Y Él siempre es fiel con su pueblo infiel. Y así es con nosotros, ¿cierto? Dios siempre es fiel, siempre está llamándonos. Entonces, ahí podemos ver el amor increíble de verdad, inmerecido de verdad de Dios. Y bueno, también ahora voy a compartir con ustedes otra parte de la historia de Jeremías, donde podemos ver aún más, no solo el amor de Dios, pero también su misericordia. Aquí tenemos un parte de Jeremías 29. Y en Jeremías 29, Jeremías está escribiendo a los que estaban ya llevados a Babilonia. En llevado a Babilonia, Jerusalén está destruida. Y aquí tenemos el mensaje del Señor por Jeremías a su pueblo. Dice, así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes. Los haré volver a ese lugar, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver de cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares en donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. Entonces aquí podemos ver
Incluso en la destrucción de Jerusalén, Dios tenía un plan para el bienestar de su pueblo. Y ya sabía que van a regresar a Jerusalén en el futuro y que en esta misma ciudad el Señor Jesucristo va a morir en una cruz para los corazones, para las almas de todos de su pueblo y para nosotros también. Qué increíble, qué misericordia. Vi la mano de Sofía antes. Perdón, Sofía, adelante, hermana. ¿Algo para compartir? Y no, yo quería también compartir el sentido de que podemos ver la providencia de Dios en Jeremías, cuando él se preocupa de incluso tocar al propio rey para sacarlo, darle de comer y cuidarlo casi al final, cuando pasa todo lo que está pasando en los juicios y que Dios toca el corazón del rey para cuidar a su siervo. Y por lo tanto, esto también lo podemos aplicar en este tiempo, que a pesar de las dificultades o las adversidades que pueden enfrentar los hijos del Señor, los siervos de Dios, los profetas, Dios tiene cuidado de ellos, Dios tiene cuidado para sostenerlos, cuidarlos y proveerles lo necesario. Lo vemos en Jeremías y lo vemos actualmente también. Eso sería, profesora. Amén. Amén. Gracias por compartir, Sofía. Sí, Dios desea que tenemos vida y vida en abundancia. Y Él sabe que la vida es Él. ¿Cierto? Cristo es la vida, es el camino. Entonces, si somos como el pueblo de Judá, no tenemos vida en abundancia si no estamos siguiendo a Cristo, a Dios. Entonces, desea tanto nuestras almas, nuestra adoración, nuestra fe, y va a todos lugares para buscarnos y llamarnos a Él. Qué increíble. Y nos protege. Los que sí creen en Él, como Jeremías, nos protege. Sus siervos. Muchas gracias, Sofía. Y bueno, ahora al final, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Después de leer la historia de la caída de Jerusalén, ¿qué podemos pedir que Dios obre en nosotros? Alguien puede decir que escuchamos la palabra de Dios, aun cuando es una palabra quizás duro para nosotros, si estamos viviendo en el pecado y escuchamos la palabra de Dios, sabemos que tenemos este gran regalo de Dios y ahora deseo vivir en agradecimiento a Él. Entonces, incluso la palabra un poco fuerte para nosotros, que lo escuchamos. Sofía, adelante. Con respecto a lo que usted dice, ¿qué le pediría al Señor? Que el Señor guarde nuestro corazón con el temor de Dios y que nos dé un hambre para leer su palabra y creerla y ponerla por obra. Amén. Eso sería lo que habría que, por lo menos eso pienso yo, porque podemos ver las advertencias que Dios daba a su pueblo en aquel tiempo y el pueblo no quiso entender y vinieron los juicios. Y en este tiempo también puede pasar eso, que Dios advierte, y la gente no quiere creer, no quiere entender, hasta cuando suceden las cosas, pero a los hijos de Él que tienen temor de Dios y lo obedecen, el Señor los guarda, los preserva, como preservó a Jeremías. Eso sería, profesora. Amén. Gracias, Sofía. Sí, que el Señor nos dé la fuerza y sabiduría para que podamos ser como Jeremías, compartiendo la palabra de Dios en todas circunstancias, ¿cierto? Porque deseamos amar a nuestro prójimo como Dios nos amó y deseamos compartir con ellos la salvación que tienen en Cristo por fe. Bueno, recordamos que Dios tiene planes para nosotros, planes de bienestar. Y es raro leer este versículo sabiendo que el pueblo estaba en Babilonia, ¿cierto? Que el pueblo estaba bajo los babilonios. Y Dios todavía está diciendo, pero yo estoy obrando para tu bien. Estoy obrando para tu bien.
Y a veces con nuestros ojos humanos no lo entendemos, vemos lo mal nomás, ¿cierto? Pero Dios está luchando para nuestros corazones, nuestras almas, la vida en abundancia, la vida eterna. Y confiamos que Dios está obrando para nuestro bien siempre. Bueno, hermanas, ahí quedamos con la historia de la caída de Jerusalén. Recordamos que estamos en la mitad del curso, que significa que vamos a aprender más. Vamos a ver el pueblo en Babilonia. También vamos a verles regresando a Jerusalén. Entonces vamos a tener más historias que son un poco más alegres que la historia de hoy día, pero también es sumamente importante recordar este punto de la historia del pueblo de Israel y aplicarlo a nosotros hoy en día también. Bueno, hay una cosa más que deseo compartir con ustedes y es esta pregunta. Esta pregunta, hermanas, vamos a tener también en el proyecto final, Entonces, presten atención porque esta es la pregunta que van a contestar en el proyecto final. ¿Por cuáles razones es importante? Las preguntas de consolidar son las preguntas con los detalles, ¿cierto? Los personajes, los objetos, dónde estamos, en qué año estamos. ¿Por qué es importante esas preguntas de detalles? Ay, perdón, estoy leyendo la pregunta mal. ¿Por cuáles razones es importante las preguntas de consolidar, las preguntas de aplicación? ¿Por qué es importante esas preguntas después de las preguntas de los detalles, las preguntas de considerar? ¿Por qué siempre deseamos analizar los detalles antes de hacer aplicaciones a nosotros? Gracias por las manos. Adelante, Rosalba. Yo considero que porque es importante primero tener a mano claro todos los detalles de la situación para poder visualizar con mayor facilidad cómo nos afecta esa situación en nuestro vivir o en nuestro andar. Porque si nosotros primero hablamos de nuestro punto de vista sin tener la consolidación de los detalles, estamos como quedando puntos de vista vagos sin un hacimiento firme. Sí, muchas gracias. Si estamos tomando nuestra perspectiva, o quizás vamos a ser tentadas a sacar lo que nosotros deseamos nada más de la palabra, ¿no? Y la parte de la palabra que no queremos, ya vamos a dejar allá. Entonces, quizás vamos a ser tentadas de leerlo por nuestra perspectiva, o solo lo que nosotros deseamos aprender y las otras partes no tanto. Entonces, leer las preguntas o contestar las preguntas de los detalles nos ayuda mucho en enfocarnos en lo que Dios tiene para decir a nosotros, las palabras de Él y que escuchamos a Él y vemos su perspectiva y no lo de nosotros. Muy bien. Sofía, ¿querías agregar algo, hermana? Vi su mano arriba antes. No, no, profesora, pero en todo caso es importante, tal como dijo la hermana, observar la situación de lo que muestra la Biblia y tomarlo en consideración frente a las circunstancias que nos rodean, ver lo que es más semejante y pedirle al Señor que nos dé la inteligencia y que nos guarde nuestro corazón con temor de Dios para obedecerle. Eso sería, para evitar las consecuencias del pecado. Muchas gracias. Exacto, hermanas. Ahora voy a compartir algunos puntitos y de nuevo, esta pregunta está en el proyecto final. Entonces, si desean sacar una foto de la pantalla o tomar notas de esta parte, es muy importante. Pero, ¿por qué es importante hacer la aplicación después de analizar los detalles? Bueno, primero, los detalles nos da un base en los hechos bíblicos. Sabemos que la palabra es la verdad de Dios. Dice Juan 17, santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra es la verdad,
deseamos leer la verdad y deseamos respetar la verdad y leerlo bien. Deseamos ver los hechos bíblicos. También deseamos saber la verdad antes de hacer aplicaciones personales, ¿cierto? Deseamos ver la verdad de Dios antes de hacer aplicaciones. También sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Es decir, que cada palabra de la Biblia es inspirada. Entonces, ¿por qué no enfocamos en los detalles de la Biblia? ¿Cierto? Deseamos leer desde el principio hasta el fin. Deseamos leer el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y los capítulos complicados y los capítulos lindos o más fáciles leer. Todo es útil. Entonces, por eso también deseamos siempre enfocar en los detalles antes de la aplicación. Bueno, enfocando en el contexto, en los detalles, también nos ayuda en mantener nuestras aplicaciones atadas al texto. No deseamos tomar algo del texto, un versículo, por ejemplo, leer solamente el versículo y hacer aplicaciones en nuestra vida sin entender todo el contexto. Porque muchas veces el contexto cambia el versículo un poquito. Entendemos mejor la razón detrás de este versículo. También deseamos usar la Biblia para entender la Biblia. ¿Qué significa eso? Si estoy leyendo la Biblia y tengo una pregunta, muchas veces la Biblia misma tiene la respuesta, ¿cierto? Por ejemplo, si yo leí Segunda de Reyes 25, la caída de Jerusalén, si solo leí esta parte, podría pensar, ay, qué terrible es de Dios, mira, está permitiendo que su gente sea llevado a Babilonia. ¿Dónde está Dios? Quizás no está con ellos. Pero si leo Jeremías, tengo el contexto que Dios estaba allí todo el rato llamándoles por su profeta. Entonces, deseamos usar la Biblia para entender la Biblia. Y sin leer todo el contexto, quizás puede sacar un entendimiento que no es correcto. Y también deseamos leer los detalles porque amplían nuestro conocimiento bíblico. Nos ayuda, ¿cierto? A aprender más de la palabra de Dios, que es como miel, siempre deseamos más. Y también podemos compartirlo con otros cuando tenemos más conocimiento de la Biblia. Entonces, ahí tenemos, hermanas, algunas razones por qué es importante considerar el contexto, los detalles, antes de hacer aplicaciones a nuestras vidas. Algunas preguntas o comentarios, especialmente como esta, está en el proyecto final. Bueno, si tienes una pregunta o comentario, también voy a estar aquí en el Zoom después de la clase. Entonces podemos conversar más después de la clase. Bueno, entonces, hermanas, hemos terminado con la lección cuarto de este curso. Vamos a seguir con la lección 5 el día lunes y vamos a leer Daniel 6. Daniel 6, un capítulo nomás. Entonces sería más fácil para ustedes. Vamos a leer Daniel 6 y practicarlo el día lunes. Vamos a ver lo que pasaba con la gente mientras estaban en cautiverio. Bueno, vamos a terminar entonces con la bendición del Señor para cada uno de ustedes. Hermanas, el Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve al Señor su rostro a ti y te conceda la paz. Amén, hermanas. Que descansen y nos vemos el lunes. Amén. Dios le bendiga. Amén. Amén. Bendiciones, mi hermano.